tal? Buenas noches, bienvenidos a Agenda Pública. Este es un espacio de la Alcaldía de Pasto donde usted cada viernes conoce en detalle las funciones que adelanta el alcalde de la ciudad, Harold Guerrero López, en su propuesta Cambio Cultural y sus compañeros de gabinete. Desde hace no menos de unos 4 o 5 meses, cuando se derogaron algunos decretos por medio de los cuales se habían nombrado a algunas personas, unos dicen irregular, otros dicen que fue de acuerdo a la ley, se han presentado varias conjeturas. Es más, ha habido desinformación frente a este tema. Hoy me acompañan el subsecretario de Talento Humano, él es el doctor Ernesto Andrade, y el jefe de Control Interno, Jaime Santa Cruz, precisamente para conocer en detalle qué hizo la alcaldía para lograr la derogación de estos convenios o estos contratos o estos decretos. Con ellos vamos a hablar de frente, con la verdad de lo que pasó en la Secretaría de Educación del municipio. Doctor Andrade, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias, buenas noches, Winston, y a toda la teleaudiencia un saludo muy especial. Como usted lo manifiesta, al entrar esta nueva administración en cabeza del señor alcalde Harold Guerrero López, tuvimos que afrontar entre varios de los procesos y entre varios aspectos muchos requerimientos y solicitudes por parte de funcionarios de carrera administrativa en cuanto a una convocatoria que se había iniciado a puertas del mes de noviembre del año inmediatamente anterior. En ese orden, el señor alcalde tomó la decisión de reunir a un equipo de trabajo que está conformado por el doctor Jaime Santa Cruz, jefe de Control Interno, el señor secretario de Educación Municipal, el doctor Jaime Guerrero Vinuesa, y el suscrito, para tomar ciertas determinaciones y revisar de qué se trataba ese proceso, esa convocatoria que se había iniciado. Doctor Jaime Santa Cruz, director de Recursos de Control Interno. ¿Qué hay? Arranquemos desde el comienzo. Hagamos una síntesis rápida de lo que pasó con estos decretos. ¿Quiénes estaban nombrados? ¿Por qué se hizo esto? Algunos podrían pensar que se tuvo que modificar todo un plan de trabajo, todo un decreto para poder lograr nombrar a estas personas. Buenas noches. Buenas noches a usted, a Ernesto, a todos los oyentes. Sí, desafortunadamente, cuando nosotros ingresamos a la administración encontramos el 10 de enero cerca de 20 derechos de petición, donde nos decían que el procedimiento como se había realizado no era transparente, que no se había tenido en cuenta a los funcionarios de carrera, y entonces en ese orden de ideas el señor alcalde solicita a la Oficina de Control Interno que iniciemos un proceso de auditoría. Cuando nosotros iniciamos el proceso de auditoría y a revisar todo el procedimiento, todos los documentos, encontramos de que en el proceso de la elaboración del manual de funciones, el 0900 de noviembre del 2011, obviamente no se habían tenido en cuenta todos los procedimientos de acuerdo a como establece la ley. Obviamente están por fuera del decreto 785 del 2005 cuando nos estipula unos máximos y unos mínimos. Cuando nosotros verificamos eso, obviamente encontramos de que este manual está direccionado y ante eso nosotros hacemos la recomendación ante el señor alcalde de derogar ese manual de funciones para iniciar de nuevo el procedimiento de encargaturas dentro de la administración, y eso fue lo que hicimos. Nosotros no llegamos con el fin de entorpecer, no llegamos con el fin de generar malversaciones con la administración anterior. Al contrario, nosotros teníamos unos actos administrativos que teníamos que actuar de inmediato, y eso fue como se procedió en esta administración. Sí, doctor Andrade, ¿estos cargos existían anteriormente o fueron creados para favorecer un determinado grupo de personas? A ver, cuando nosotros iniciamos con la auditoría que arranca Control Interno, pudimos verificar que existía para la planta de personal de la Secretaría de Educación 71 cargos, entre los cuales se encuentran los directivos, como lo son el secretario, los subsecretarios, jefes de departamento, y después los profesionales universitarios, los técnicos y administrativos, que hoy son los que estamos convocando a través de una convocatoria interna y llegan al número de 64 cargos. Cuando nosotros llegamos, efectivamente se habían realizado esos nombramientos y las posesiones de 39 cargos en provisionalidad. Nosotros, como lo manifestamos anteriormente, pues tuvimos que revisar ese manual de funciones, el cual se encontraba específico y direccionado
se debió atender una revocatoria directa que se había presentado por parte de alguno de los funcionarios de carrera administrativa en cuanto atendiendo al artículo 69 del Código Contencioso Administrativo. Fue ahí cuando se revoca el decreto 0900 del mes de noviembre del 2011 y en su lugar se establece un manual de funciones general, acorde a la normatividad legal, específicamente a los lineamientos de la Ley 909 del 2004 y al decreto reglamentario 785 del 2005. Fue así como establecimos a través del decreto 0197 y 0199 un manual de funciones y es hoy el que nos permite a nosotros determinar unos requisitos y unos perfiles para que estos funcionarios, dentro del derecho preferente que establece el artículo 24 de la ley ya mencionada, se puedan encargar en la Secretaría de Educación. Sí, doctor Santa Cruz, ¿qué hubiese pasado si usted no realiza esta auditoría a estos decretos, a esos nombramientos, quienes dicen habían sido direccionados con unos perfiles que solamente podían esas personas ocupar esos puestos? Bueno, aquí las personas afectadas eran los funcionarios de carrera y son ellos los que, cuando nosotros iniciamos, son las personas que inmediatamente nos ponen en conocimiento a través de los derechos de petición. Si nosotros no hubiéramos actuado, obviamente ellos hubieran actuado ante los entes de control externos y obviamente estos entes de control hubieran tomado la decisión de verificar el procedimiento como se había desarrollado. Es así que también la Procuraduría, la Personería, la Contraloría han estado permanentemente muy de cerca del desarrollo de este procedimiento. Es decir, obviamente esto, si nosotros no lo hubiéramos hecho, los entes de control externo lo hubieran hecho, pero obviamente nuestra responsabilidad, nuestra misión institucional era intervenir inmediatamente y si habían falencias, pues dar las recomendaciones para que se tomen los ajustes del caso y eso fue lo que se hizo por parte de la Oficina de Control Interno. Doctor Andrade, el Ministerio de Educación Nacional a través de una misiva ha señalado que los cargos son necesarios, se requiere de este personal, pero ¿por qué no se le dio la oportunidad primero a los de carrera administrativa? ¿Qué pasó? ¿Qué hay de trasfondo ahí? Sí, perfectamente se establece a través del documento COMPES 141 que existen unos recursos para crear esa estructura administrativa dentro de la Secretaría de Educación. Es una ampliación a la planta, a la nómina. A la nómina que existía para ese entonces, estamos hablando del año 2011. Lo que pasa es que veo que se vulneraron todos los principios de la función pública dentro del procedimiento que se estableció. No se tuvo en cuenta un proceso de publicidad, no se atendieron los principios de transparencia, no se hizo caso omiso al artículo 43 y 44 del Código Contencioso Administrativo que establece esa comunicación, esa notificación dentro de estos procesos para los funcionarios de carrera administrativa. En este proceso no se llamó como debía hacerse a los funcionarios de carrera administrativa dándoles ese derecho preferente. Creo que no se publicó tampoco esa convocatoria. Entonces, es a raíz de eso que se vulneran pues esos principios y se procede a hacer unos nombramientos inicialmente de unos funcionarios en provisionalidad. Al vulnerar esos derechos de los que habla el doctor Andrade, ¿cabe una investigación disciplinaria contra quienes hicieron ese, digámoslo, entre comillas, fraude? Bueno, obviamente nosotros como control interno llegamos hasta un cierto punto de dar unas recomendaciones, ¿cierto? Obviamente por parte de la Oficina de Control Interno sí solicitamos de que se realicen unos procesos disciplinarios para verificar cómo los funcionarios, haciendo un desconocimiento de la norma, actuaron para poder desarrollar este proceso. Yo creo que una vez termine este proceso, sé que por parte de la Administración se están adelantando ya unos procesos disciplinarios contra los funcionarios quienes incurrieron en este procedimiento. Bueno, déjeme rápidamente, voy con unos mensajes institucionales de la Alcaldía de Pasto y ya regresamos en Agenda Pública. Señor conductor, estamos mejorando y usted es muy importante para esta obra. Si va a tomar la vía Chapal, recuerde, respete las normas de tránsito, salga con 30 minutos de anticipación, respete los pasos peatonales y utilice las siguientes vías alternas. Vía Alterna Sur, por la calle 12B y Carrera Cuarta.
y por la calle 12D hasta la carrera octava. Identifique la calzada de doble sentido y la zona de construcción. Infórmese en los puntos de atención. Seguimos fortaleciendo el liderazgo de la democracia participativa. Participa en el segundo encuentro de Juntas de Acción Comunal, juntas administradoras locales y autoridades indígenas para socializar los aprendizajes del sexto encuentro de Ediles y Edilesas 2012 y conocer los lineamientos para la conformación de consejos consultivos por comunas, corregimientos y veedurías ciudadanas. La cita es el próximo 8 de septiembre en el Club del Comercio de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Es fundamental pensar en el futuro. Por eso es importante que todas las niñas de 9 años en adelante que estén en cuarto de primaria sean vacunadas para prevenir el cáncer de cuello uterino. 3 dosis son necesarias para estar bien protegidas y son totalmente gratis. Vacúnate hoy, protege tu futuro. Gracias por continuar con nosotros en Agenda Pública, un espacio institucional de la Alcaldía de Pasto, donde usted conoce en detalle los diferentes programas, proyectos y funciones que vienen adelantando y que tienen los distintos secretarios, directores de institutos y de los diferentes departamentos. Bueno, doctora Andrea, antes de ir a nuestra pausa, se hace una pregunta. Quienes estuvieron ocupando esos cargos creados por la necesidad, digamos, de ampliar y prestar una mejor cobertura en educación y a sus directivas, ¿pueden participar en esta convocatoria o ya prácticamente estarían vetados? No, lo que debió hacerse es ceñirse a lo que establece la normatividad y el proceso que ordena las circulares emitidas por la Comisión Nacional del Servicio Civil, entidad máxima en los casos de la carrera administrativa. Establece esa circular dentro del procedimiento y en términos generales que debe inicialmente dársele prioridad a los funcionarios de carrera administrativa. Es decir, cuando existe esta clase de convocatorias para los encargos, hay un literal de la circular 005 del 26 de julio del 2012 que establece el procedimiento y nos dice que para las encargaturas que se deban hacer en estos cargos debe prioritariamente dárseles la oportunidad, y en las convocatorias se llamará a los funcionarios de carrera administrativa. Cuando estos funcionarios que tienen ese derecho prevalente no cumplen con esas funciones, con esos requisitos, con esos perfiles que establece el manual de funciones de la entidad, pues se podrá acudir a la provisionalidad. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención a Control Interno cuando asume usted esta auditoría, cuando se encuentran con esto? Obviamente el direccionamiento que tenía el manual de funciones. Cuando tú excedes unos máximos, por decir algo, el manual de funciones de la administración para un directivo le exige 24 meses de experiencia profesional, pero para este manual le exigen hasta 48 meses relacionada, específica. Lo único que faltaba era colocarle el nombre. Entonces ahí es donde uno ya empieza a mirar de que no se tuvo en cuenta la parte legal, la parte normativa, y ahí es donde nosotros iniciamos obviamente a hacer un estudio muy minucioso de cómo fue elaborado el manual de funciones, y con base en eso nosotros tomamos las decisiones de hacer las recomendaciones al señor alcalde para derogar ese manual. ¿Bajo qué directrices se puede realizar este manual de funciones o se puede direccionar determinado cargo? ¿Cómo lo puede hacer uno? Digamos, uno puede direccionar directamente, decir, bueno, solo esta persona me puede ocupar este cargo. Claro, desconociendo por completo la normatividad. Es decir, el doctor Pero no hay un reglamento, digamos, universal frente a este tema. Es el decreto 785 del 2005, es un decreto reglamentario de la 909 y es el que a nosotros nos dice a nivel nacional que las entidades públicas debemos tener unos máximos y unos límites que no podemos exceder. Es decir, las funciones, los requisitos deben ser generales, no pueden ser específicos y no pueden ser direccionados a ciertas personas que cumplan únicamente con esos requisitos. Eso es lo que la administración trató de hacer a través del decreto 0197. Es decir, este manual, si se encontraba de manera específica y direccionada, tenía que determinarse a través de un decreto
revocando el anterior y revisando cada caso en particular frente a esos requisitos y frente a esos perfiles que se habían establecido. De esos perfiles que habla el doctor Andrade, en la convocatoria que se hizo fue cerrada, prácticamente que solo la conocían las 64 personas que iban a quedar ya nombradas. Pues desafortunadamente ahí fue donde fallaron dentro del proceso. Lo hicieron al parecer se hizo un viernes y los funcionarios de la administración, que eran los que tenían la oportunidad de tener derecho a esta convocatoria, pues ellos no se enteraron del procedimiento. Entonces, cuando se cierra la convocatoria, a los 3 días no lo hicieron, a los 5 días como manifiesta la norma, como dice el acuerdo de la Comisión Nacional del Servicio Civil, obviamente ahí encontramos la falencia también. Entonces ahí miramos cuando los funcionarios de carrera manifiestan que el procedimiento no fue transparente y que ellos no estaban de acuerdo cómo se realizó, y ahí solicitan sus derechos de petición para que la administración revoque y verifique de que no se cumplió de acuerdo a la norma vigente. ¿Qué tan cierto es, doctor Ernesto Andrade, su secretario de Talento Humano, que la Comisión de Servicio Civil falló en contra de la misma administración, dándole, digamos, claridad a este tema y que tenía la razón los 64 nombrados? De ninguna manera. Son 39 personas las que se nombraron inicialmente, de manera provisional. De los 64 cargos de los 64 cargos que estamos hablando. ¿Por qué? Porque entiendo que los funcionarios de carrera administrativa, cuando conocieron de esta autorización por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil para que se nombraran a los 39 provisionales, pues no estuvieron de acuerdo en ser nombrados también. Algunos de ellos manifiestan que hasta que el proceso no sea transparente, no se adecue a la normatividad, ellos no iban a participar en esos nombramientos. Bueno, en este caso, digamos, para retomar el tema, es ¿qué tiempo máximo o mínimo determina la ley en una convocatoria que se haga pública? Que se dé a conocer. ¿Qué tiempo hay? ¿Máximo o mínimo? Los términos que nos da. Son términos legales de la circular 005 del 2012. Ahí se establecen unos términos perentorios que creo son conocidos pues públicamente. La Comisión Nacional del Servicio Civil, como máxima autoridad, es quien establece estos términos y quien nos dice a las entidades públicas cómo debemos ceñirnos a los mismos. Frente a la pregunta que usted me hacía de si la Comisión Nacional falló a favor o en contra, pues eso es totalmente falso. ¿Por qué? La Comisión es una entidad administrativa que simplemente hace recomendaciones, que simplemente sugiere a los entes territoriales sobre la manera de cómo están adelantando sus procesos, sea de encargaturas, de nombramientos, dentro de las convocatorias y de las listas de elegibles que se presentan a nivel nacional. Sí, doctor Santa Cruz, el tiempo, hablemos del tiempo, porque se habla de que solamente se hizo en 3 días y precisamente un fin de semana. Entonces, la ley me dice cuántos días, cuántas horas, cuántos meses. Tiene que ser 5 días, la publicación tiene que ser durante 5 días. ¿A través de un diario de alta circulación ser, o en la página web? En la página web, en la cartelera del municipio, no estipula. Digamos una camisa de fuerza, tiene que ser en esto. No, porque es una convocatoria cerrada para funcionarios de carrera de la administración, entonces tiene que ser en los medios que dispone la administración donde debe divulgarse esta información. Estas personas a quienes fueron derogados sus nombramientos ya amenazan con demandas contra la alcaldía. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, hasta el momento no han sido todavía declarados insubsistentes, no han sido retirados de sus lugares de trabajo, porque, como lo mencionamos, tiene que existir una justificación y la justificación legal son las encargaturas de los funcionarios de carrera administrativa. ¿Cuándo salen estas personas? El proceso está en curso. El proceso en este momento se está adecuando a lo que establece la circular y los términos, para ser específicos, son 5 días una vez se publiquen los resultados después del estudio y la actualización que se hace de las hojas de vida.
El señor alcalde tiene un término de 3 días para resolver en caso de que existan peticiones o inconformidades frente a esos resultados. Que haya los recursos que se llaman. Una vez se publique nuevamente estos resultados y el alcalde determine variar los mismos, se publicará durante 5 días más para que esto quede en firme. Y posterior a eso ya se hace una publicación de las personas que tendrían dentro de sus requisitos, sus perfiles y pues su puntaje en el estudio para ser encargados. Déjeme ser insistente en ese mismo tema de encargaturas. ¿Quienes están actualmente en esos cargos pueden participar de esta convocatoria? No, este es una convocatoria interna que se hace exclusivamente para los funcionarios de carrera administrativa. Así lo establece la ley, así lo establecen las circulares emitidas por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Ahora, ¿en qué tiempo ya se abre esa convocatoria? Ustedes ya hicieron la recomendación, terminaron el estudio, encontraron esa falencia, esa irregularidad de la que hablamos que fueron direccionados los cargos. ¿En qué tiempo ya habrá, digamos, esos encargos oficiales? El proceso está, como dice el doctor Ernesto, está en camino, está en pie, están las convocatorias realizadas en la página web de la alcaldía. Hay que surtir todos los términos que nos da la recomendación de la Comisión Nacional del Servicio Civil y esperamos que obviamente hay que cumplir por parte de la administración estos términos y una vez terminemos esos términos se solicita de nuevo ante la Comisión Nacional del Servicio Civil la autorización para hacer las encargaturas de los funcionarios. Podemos estar hablando de cerca de unos 30 días aproximadamente que se pueda llevar este proceso. ¿El Ministerio de Educación Nacional ya conoce de estas irregularidades? Sí, claro. Nosotros hemos enviado, pues desde luego, porque los entes territoriales de control, como son la Personería, Contraloría, han solicitado, han exigido un conocimiento frente al proceso y frente a las actuaciones que ha adelantado la actual administración. Cuando nosotros hemos enviado a ellos, hemos al mismo tiempo emitido copia tanto al Ministerio Nacional de Educación Nacional como a la Comisión Nacional del Servicio Civil. Cuando arrancamos este programa de Agenda Pública, esta emisión de hoy, hablaba de muchas conjeturas que se han hecho de este tan sonado caso de los nombramientos que se hicieron en un fin de semana e inclusive algunos llegan a decir que fue el mismo 31 antes de la medianoche, como un regalito de Año Nuevo. Algunos lo interpretan de esa manera, otros dicen que esto fue una verdadera masacre laboral. Yo creo que aquí no se está persiguiendo absolutamente a nadie, aquí no se está mirando nombres, aquí lo único que nosotros como funcionarios públicos, en la medida que nos toca actuar dentro de nuestra misión institucional, es que todos nuestros procesos y nuestros procedimientos se ajusten a la transparencia, se ajusten a la normatividad, que seamos objetivos y que no tengamos ninguna clase de interés. Y bajo esas premisas nosotros estamos realizando este proceso. La Oficina de Control Interno ha estado muy pendiente del procedimiento, acompañando a la Oficina de Talento Humano, a la Subsecretaría de Talento Humano, para que todos los procesos, todos los pasos que se den estén ajustados, que sean muy transparentes y ese es, creo que una de las bases fundamentales del señor alcalde con su cambio cultural de que todos los procesos tienen que ser supremamente transparentes. Ya eso le estamos apuntando desde la Oficina de Control Interno. No es una revancha política como dicen algunos. De ninguna manera, Winston. Esto es simplemente darle cumplimiento a una obligatoriedad legal. El doctor Jaime es preciso cuando anota que el señor alcalde ha sido enfático y el mensaje que él ha transmitido siempre ha sido, no solo en este proceso, sino en todos y cada uno de los que adelanta la administración, es hacer las cosas de acuerdo a la ley. Bueno, muchísimas gracias al director de Control Interno, al subsecretario de Talento Humano por dar las explicaciones frente a este tan sonado caso que tiene, digamos, la atención acaparada de muchas familias y en especial de la administración. Cuando ellos mismos lo han manifestado aquí, se vulneraron algunos derechos de los funcionarios de carrera administrativa. Yo los espero el próximo viernes con más temas de interés aquí en Agenda Pública, un espacio de la Alcaldía de Pasto en donde usted conoce en detalle qué se está haciendo por el cambio cultural. Nos vemos dentro de 8 días. Señores, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, muy amable.